Berriz zuekin, Fratelli Tutti sakontzeko gogoekin. Hoy vamos a tener la segunda conferencia del ciclo dedicado por la diócesis de Donosti y los centros Loyola a la encíclica Fratelli Tutti. Es importante que formemos un grupo humano, los cristianos, juntamente con otros, que se interesan por el bien común. No de los propios intereses, que es la mentalidad ambiente en esta cultura, sino que vayamos formando un grupo que su pensamiento sea desde lo común. La economía del bien común, la política del bien de todos, la espiritualidad donde Dios sea todo en todos, el cuidado de la casa común. Y eso pide empezar por los más empobrecidos y vulnerables de cara a formar una fraternidad. Ese es el deseo de la Fratelli Tutti. Por eso la vamos a trabajar. Javier es el actual coordinador de ética de UNIGES, de las Universidades Jesuitas de España. Me contaba que su gran vocación es educativa. Nació en una escuela, podemos decir, en un pueblín de Asturias, al lado de Cullidero, siendo su padre maestro nacional allí, ¿verdad? Le encanta educar y toda mi vida, que ya son 57 años, se resume en un trabajo constante por la educación universitaria en este país. En la fe soy hijo de mi familia y de la diócesis de Asturias y de Bilbao. Pues a los 15 años pasé en Achuri, pasaste en Achuri, aquellos años inolvidables en el crecimiento y acompañamiento personal y creyente, y por eso me decías que estabas encantado de volver al País Vasco, aunque te hubiera gustado hacerlo físicamente, ¿verdad? ¿Algún dato? Sí, comienzas la teología en la Pontificia de Salamanca y terminaste tu licencia en la Universidad de Deusto. Profundizaste tus estudios en el campo de la ética económica en Lyon. Enseñaste una década en la Universidad de Deusto hasta el 2005, donde impartiste la asignatura de ética profesional en las facultades de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones y ética económica en la Facultad de Derecho Económico. Perteneces al aula de ética, instancia directora de todo lo concerniente en dicha materia en la universidad, en Deusto, y comenzaste a trabajar los materiales de ética para las profesiones, pionero en dar clase de ética a los estudiantes desde las diversas materias, ingeniería, psicología, derecho. Has estado, por supuesto, en foros internacionales como la USJAL, la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús en América Latina. El 2005 defendiste tu tesis doctoral sobre la obra económica de Adam Smith, que tanto ha influido en nuestros valores éticos contemporáneos. Y en 2006 publicaste el manual de ética para ingenieros en colaboración con el actual rector de Deusto y con Galo Bilbao, en la cátedra del aula de ética de la Universidad de Deusto. Además de una trayectoria amplia en pastoral, o sea que, en fin, lo tuyo es la cercanía de las personas, con un gran recuerdo en el Colegio Mayor Deusto y en la misma pastoral universitaria. Y además en diversos momentos ha sido presidente de la Asociación Nacional de Colegios Mayores. Bueno, pues agradecerte, digo, que hacer un pequeño recorrido de por dónde había sido tu vida para que desde la ética nos puedas hacer una lectura de la Fratelli Tutti. Recordaros, para terminar esta introducción, que al terminar la charla, Javier, habrá un tiempo de diálogo con preguntas que vosotros podéis hacer y que moderará Miquel Iraundek. Pues tienes la palabra, cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Manu. Y lo primero decirme que me siento muy honrado, aunque bueno, fueron muy pocos días, pero es verdad que viniera de donde viene la petición ha sido definitivo, porque no es que me haya ido a los 15 años a Achuri, sino que estuve 15 años en Achuri. Llegué con 25 ya a Achuri. Pero mi madurez personal y de la fe se la debo a la diócesis de Bilbao, y eso no lo olvidaré nunca, y le tengo un cariño al País Vasco monstruoso. Has citado gente muy querida para mí. Estaba Perú por el medio, él me sucede a mí en Deusto, él da mis clases en Deusto, conozco personalmente, y saber que también estoy cubriendo hoy
lo que él no puede hacer, pues, para mí, bueno, pues es una obligación moral de seguro que sí. No he obedecido del todo, Manu, porque me dijiste que tenía que hablar como profesor de ética, desde la visión de la ética, pero como vais a ver en la exposición que voy a hacer, es también la exposición de un creyente de a pie. Y por lo tanto, al capítulo 2, inexorablemente, le tengo que añadir por lo menos un trocito del capítulo 3. He sido consciente también de que la visión de la ética de la encíclica puede machacar todas las conferencias que vengan después, con lo cual he hecho una visión, como vais a ver, ética, pero desde el creyente y una visión que quiere pues servir para una vida, ¿no? Una ética que solo puede ser desde esta encíclica, una ética cristiana vista desde el amor de Dios, como vamos a ver. Comienzo entonces. La tarea ética no sale indemne de este proceso de fragilización y resquebrajamiento de las seguridades económicas, políticas, familiares y psicológicas que ya trabajasteis en el capítulo 1. Y desde ese punto de vista, ante la revolución tecnológica más importante de la historia, sin ninguna duda, esta que ya llamamos 4.0, que aporta un salto cualitativo, no solo cuantitativo de la tecnología, que incluso puede llegar a la sinrazón de la autodestrucción humana. Hemos sido tan listos, hemos desarrollado tanto poder tecnológico, que ahora el grave problema es que ese poder tecnológico nos puede venir en contra. En ese momento de la historia que hemos comprendido que no siempre la razón humana produce frutos de bien, es quizá el momento de la historia que más necesitaríamos un consenso universal, una ética común, como decía Manuel en la introducción, sobre los valores morales necesarios para una vida digna. Y es el momento, por tanto, donde más impotentes nos vemos para delimitar la frontera entre la tolerancia y lo intolerable. Este contexto general de incertidumbre ha devuelto a la ética un papel protagonista a la esfera pública. Efecto paradójico donde también se aunan proveniencias tan dispares como un efecto de moda, una cierta conveniencia estratégica de utilitaristas avanzados y la afirmación convencida de quienes la sienten como una necesidad por sí misma ineludible. La ética, y aquí estoy hablando como profesor de ética, afirma que el modelo liberal que hemos heredado nacido de la revolución moderna de finales del siglo XVIII, tanto en su versión anglosajona de la Revolución Americana de 1776 y de la mano invisible de Adam Smith en La riqueza de las naciones de ese mismo año, y la continental europea más de la Revolución Francesa, y que va a tener el pensamiento kantiano y otros filósofos europeos a sus representantes, tienen el interés propio de la economía, en el caso de Smith, y en el imperativo categórico kantiano de la ética kantiana, una clave estrictamente individual para juzgar las acciones. Esa ética centrada en el yo ya no es suficiente. Es una ética centrada en el interés propio e incluso en el egoísmo individual. Es una ética, como digo, centrada en un yo no suficiente ya para un mundo donde nuestros problemas son comunes. Para un mundo donde el medio ambiente, la desigualdad económica o la salud son problemas que resolvemos juntos o van a poder con nosotros. Si el COVID ha provocado un shock, es porque ha puesto la muerte encima de la mesa. En una sociedad que comprende la felicidad como disfrute de una forma individual, de mi ombligo individual, y a la que no le interesa la sacralidad del mundo y de las personas, es una sociedad que esconde el sufrimiento, como dice la encíclica, y que esconde la muerte. Sabíamos que el planeta era un problema común. Sabíamos con la crisis de 2008 financiera que las deshonestidades individuales pueden atraer y aportar riesgos sistémicos para el sistema financiero y para los demás. Y con el COVID hemos descubierto también que la salud es un problema común y que el problema de buscar el bien común ha dejado de ser un deseo bien intencionado para poetas más o menos delirantes
sino que es una necesidad para todo el género humano. No podemos solucionar los problemas del mundo desde el centro deliberativo de mi ombligo. No podemos afrontar problemas que requieren unidad desde una antropología de la desconfianza. Esta desconfianza se solventaba en un optimismo de la razón, que era el optimismo de pensar siempre que lo que produce el ser humano es siempre positivo e irá mejor, pero ese optimismo de la razón, como también el Papa se encarga de recordarnos con la Shoah judía, se ha demostrado que nada tan racional ha existido en el mundo como un campo de concentración y nada tan increíblemente impresentable como ese monumento a la razón humana construido para destruir a los seres humanos. Adorno dijo que después de Auschwitz no podía haber poesía ni filosofía y la verdad es que después del horror de utilizar la razón instrumental incluso para sacar cera de la piel humana, utilizar al ser humano hasta en su piel para sacar jabón, nos mostró que la razón humana puede estar al servicio del mal, que el mal existe y que la gran capacidad tecnológica que tantas posibilidades maravillosas nos abre, porque maravilloso es que tengamos un chip que nos descoagula el cerebro y nos libre de una muerte segura tan solo hace 10 años, o que podamos tener un hijo, parejas que de otra manera no lo podrían hacer, o que podamos resolver enfermedades con la manipulación genética de un gen. Pero la fragilidad estructural, la incertidumbre es inherente a la vida contemporánea, que se ve profundizada por una huida al desierto del confinamiento que nos ha hecho pensar lo esencial está quizá en ese abrazo que no valorábamos, en esa presencia de una madre que no puedo visitar, en esa tortilla al pagasarri con la cuadrilla o lo que se nos ocurra. Voy a, en este contexto grande de incertidumbre, elaborar este pequeño modelo ético para un cristiano de a pie que he intentado construir. En él va a haber un principio nuevo epistemológico, va a haber un porqué inspirador y va a haber la disección de 3 principios de toda una cosmovisión que va a ser alternativa a la cosmovisión liberal. Empiezo entonces con un nuevo principio categórico. El Papa Francisco posee todas estas claves que hemos contado, como además muestra el capítulo 1. Afirma que no podemos olvidar la Shoah, ese gran exterminio jodido, porque no hay nada más estremecedor que la razón humana puesta al servicio de la sinrazón, de la destrucción, y ataca el relativismo moral e intelectual que solo sirve para favorecer a los poderosos. Le cito: ante las normas morales que prohíben el mal intrínseco no hay privilegios ni excepciones para nadie. No hay ninguna diferencia entre el dueño del mundo o el último de los miserables de la tierra. Sin embargo, el relativismo se suma al riesgo de que el poderoso, el más hábil, termine imponiendo su supuesta verdad. El modelo ético que propone Francisco en el capítulo 2 sigue la parábola del buen samaritano y nos lo propone desde 4 protagonistas: los ladrones causantes de un dolor injusto y de alguna manera que me estomaga porque le roban, y no solo le roban sino que le apalean hasta dejarlo medio muerto. Los protagonistas, curiosamente, los 2 religiosos que pasan de largo como si no vieran, la víctima y el buen samaritano del que nadie esperaba nada y que sin embargo es el que hace algo. Es esa parábola la que va a sustentar la gran alternativa que propone en esta encíclica el Papa Francisco. Todos hemos sido alguna vez en nuestras vidas alguna de estas personajes, o víctima, o impresentable, o levita, o sacerdote, o seguro que también muchas veces buenos samaritanos. Pero esta encíclica, que no se puede desligar de la Laudato Si, es un grito a entrar en una nueva lógica, en una revolución cultural, en una nueva visión valorativa, axiológica, en una nueva cosmovisión ética. El Papa sabe que hemos sido todos y cada uno, pero quiere provocar en nosotros hoy el cuestionamiento más profundo.
No basta con las convicciones mentales si no dan frutos. Las opciones en la encíclica se reducen, si me apuráis, a dos. Cito nuevamente la encíclica: ante tanto dolor, toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores legitimados por los que pasan de largo y callan, o bien pasas a hacer propia la fragilidad de los demás, que no se dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Éticamente hablando, la encíclica es la contraposición entre dos cosmovisiones éticas, una marcada por la indiferencia práctica y la que nos puede aportar una nueva cultura de la proximidad, de la solidaridad fraterna. El Papa Francisco sabe muy bien que ladrones entre nosotros quizá no haya tantos, no lo sé. Y se va a centrar en lo que seguramente más nos duele, y aquí estoy hablando en primera persona. Esa mirada indiferente, esa mirada más intelectual que a veces no llega al corazón, se queda solo en la cabeza. Esa mirada que no llega a transformar las realidades. Hay dos tipos de personas, y vuelvo a citar la encíclica: ya no hay distinción entre habitante de Judea y habitante de Samaria, no hay sacerdote ni comerciante, simplemente hay dos tipos de personas, las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo, las que se inclinan reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso. Frente al modelo antropológico egoísta del liberalismo, citaba antes a Adam Smith, descubrimos la gran verdad de que hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. La antropología de la encíclica nos recuerda que no somos animales egoístas, que estamos abiertos, nuestra plenitud está abierta a la relación con el otro. Somos animales relacionales y solo abriéndonos al otro sale lo mejor de nosotros mismos. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor y no podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad, termina diciendo el Papa Francisco. Si os fijáis, este es un nuevo principio heurístico, un principio nuevo epistemológico del conocimiento, como lo había sido el del medio ambiente en la Laudato Si. La Laudato Si no pone el medio ambiente como una pata importante de un banco, lo pone como mucho más, como las gafas desde las cuales yo tengo que mirar si mi decisión, igual que el imperativo kantiano me permitía defender la dignidad humana, que por supuesto sigue siendo indispensable, la Laudato Si me pone en la tesitura de que debo filtrar mis decisiones para que también tenga esa misma dignidad absoluta de principio filtrador de lo ético del medio ambiente. Pues bien, en esta nueva encíclica, el principio heurístico epistemológico es el principio de si lo que hacemos, si lo que creemos, si lo que conocemos, si lo que queremos está del lado del que sufre o pasa de largo. No basta entonces solo con ser lúcidos, debemos ser conscientes para ser mejores, actuar mejor, construir unas instituciones y un mundo más justo. Los que creen mantener la pureza en su función crítica, pero al mismo tiempo viven de ese sistema y de sus recursos, están provocados en esta encíclica como gentes que estamos en la vía errónea. Y lo más fuerte, el Papa nos dice hoy, somos analfabetos de la hora de acompañar, cuidar y sostener a los débiles. Y esto es una gran cuestión, porque yo muchas veces me he encontrado en las aulas gente superdotada intelectualmente que es subdesarrollada espiritual, emocionalmente. Hoy el Papa San Francisco nos dice que somos subdesarrollados a la hora de acompañar,
cuidar y sostener a los más débiles. Este primer principio fundamental de la ética que propone, que es este principio que filtra todo lo demás, como digo, es el primero de todos que yo pondría en este sistema que he querido construir un poco de andar por casa, tiene una inspiración, un porqué. Cuando cogéis el metro, además de coger el metro y saber dónde se va, es fundamental coger la buena dirección. Porque si vas en la dirección contraria, la has hecho parda. Pues la ética es el espacio de la razón humana. Y el Papa no nos habla solo de un voluntarismo ético. No quiere plantear solo que hay que estar con el débil por narices y porque somos los mejores. Y por eso, ineludiblemente, no se trata solo de tener un cómo ético, enraizado, como digo, en el voluntarismo de querer ser perfectos. Necesitamos un porqué, una dirección, una fuente inspiradora que nos dé sentido último a cada uno de nuestros actos. Y ahí es donde descubrimos que la fuente de esa propuesta moral solo puede estar en el amor de Dios a todo el género humano. Por eso el capítulo 2 debe ser leído con el 3. Si no, hoy no podía dar esta charla como un simple profesor de ética, es por este espacio de la razón que se queda muy corto ante esta fuente inspiradora. Las personas pueden desarrollar algunas actitudes que presentan como valores morales, fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes. Pero para orientar adecuadamente los actos de las virtudes morales, para realmente vivir en fraternidad, vivirlo como algo que está dentro de ti y nace de ti naturalmente, tienes que orientarlas a la fuente primera, que es ese dinamismo, nos dice el Papa Francisco, de la caridad de Dios que la infunde. Esto es enormemente importante. Si el amor de Dios, la experiencia del amor de Dios no está detrás de nuestra ética, estaremos siendo gente, pues seguramente modélica en algunas virtudes, pero no entraremos en esta cultura nueva, en esta lógica nueva de la fraternidad. Citando a San Buenaventura, la encíclica nos dice que él, con otras palabras, explicaba que las otras virtudes sin la caridad estrictamente no cumplen la voluntad de Dios, los mandamientos como Dios los entiende. La experiencia ética en cristiano nace inexorablemente del amor de Dios y a él vuelve. La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, toda la Secunda Secunde, 2 libros prácticamente, donde él desarrolla la ética con todas las cuestiones, sobre todas las cuestiones habidas y por haber, están precedidas de la ley nueva y de la teoría de la gracia. No, la experiencia ética, como digo, en cristiano, nace del amor de Dios y las virtudes o te abren al otro o son pura prepotencia al servicio de nuestro ego, de nuestra perfección, pero no del otro. Dios no me ama porque yo sea perfecto, sino que debo ser perfecto, debo ser humano, debo ser fraterno porque Dios me ama. Y esa gran experiencia es ineludible. La ética cristiana nace de la alegría y si esta experiencia del amor de Dios no la nutre, estaremos en la clave de la obligación. Tanto Laudato Si como Fratelli Tutti nos orientan a beber en esta fuente que es la que hará auténtica y creíble nuestro testimonio ético. La ética empieza por la gracia, la alegría de sentirse amado. La revolución cristiana verdadera es simplemente
la revolución que propone Francisco empieza desde la gratuidad. La gratuidad de sentirnos amarnos desde nuestra fe, de sentirnos plenamente queridos. Y justamente porque gratis se te ha dado, gratis lo vamos a dar. La primera verdad es que nos fundamos en el amor de Dios y no en nuestra seguridad. Y por eso este mundo incierto no debe masacrar nuestra confianza. No sé si lo habéis visto, quizás que yo barro para casa, no sé. Pero qué curioso, tengo la experiencia estos meses de que la gente más neurótica con el COVID es la gente que no cree en un más allá, que no cree que esto, que no está en la clave de una confianza de alguien que te quiere y que sustenta la vida humana. Quiero citaros en este sentido a un dominico francés que además es psiquiatra y es un hombre profundamente espiritual. Y él ha escrito esto que a mí siempre me ha llevado mucho a entenderlo, pero me parece maravilloso. Dice así: eso que nos falta hoy es justamente lo que estamos llamados a dar, y eso es el amor. Amar es dar lo que no tenemos. Y en eso, el encuentro amoroso nos viene a liberar de la ilusión del tener, el miedo, la frustración o la falta de perfección. Dar no presupone nada, sino nuestro consentimiento a arriesgarlo todo. Apertura a lo que el otro le falta. El amor es la alegría de la pobreza compartida. La fecundidad brota del deseo de darse. Amar no significa que tengo que ser perfecto para que todos me admiren y dar lo que me sobra. Amas cuando das lo que no tienes, cuando das sencillamente lo que eres. Dice el Papa Francisco que es la hora de la verdad, pero no de una verdad abstracta, meramente mental, con la que tantas veces nos hemos conformado. Una labor que implique en todos los protagonistas todo su ser, toda su persona. Y con toda su persona entiendo, siguiendo la antropología bíblica, su inteligencia, su corazón y sus fuerzas, sus manos, sus pies, su compromiso vital. Nuestras convicciones deben alimentar no solo nuestra cabeza, sino deben comprometer todas las dimensiones, la inteligencia afectiva y la inteligencia práctica de nuestro ser. Por tanto, tenemos un primer principio epistemológico, que es que o estamos con el sufriente o estamos a la vera del camino, y esto cuestiona o debe cuestionar nuestra vida. ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos queriendo? ¿Cómo estamos comprometiéndonos para transformar la realidad y construir un mundo más justo? ¿Estamos con el sufriente o estamos al borde del camino? Nos pregunta el Papa Francisco. Hay este segundo principio inspirador, que es fundamental. Hablábamos antes de la Shoah. ¿Conocéis los testimonios de dos grandes personas? Viktor Frankl, sabéis que escribió una obra maravillosa. Perdió en el campo de concentración a sus padres y a su mujer. Y cuando él escribe el libro El hombre en busca de sentido, que por cierto es un libro que deberíamos leer todo el mundo en la Tierra, viene a hablar del campo de concentración, de ese horror racional, y sabe buscar en ese campo un principio de esperanza, un principio de mejora humana. Y muy cerquita suya, un italiano, Primo Levi, vive la misma experiencia y escribe una trilogía que también debiéramos conocer. Y sin embargo no sobrevive a la experiencia después de mucho intentarlo, de mucho socializarlo.
muere en circunstancias que, bueno, que no vienen al caso. Pero veis que la dirección de la vida, el porqué de la vida, cuál es lo que nos sustenta la vida, en qué sostenemos esta cultura nueva de la fraternidad, es fundamental. Y nuestra fe, esa fe que nos dice que el amor de Dios está en el origen y también estará en el final, no se negocia. Paso entonces, por último ya, a las 3 claves de esta nueva cosmovisión ética. El Papa Francisco está confrontando claves muy concretas, buscando un nuevo paradigma, que es el paradigma de la fraternidad humana. Y yo creo que aunque va a citar en algún momento los totalitarismos, va a nombrar los populismos, pero está confrontándolo a ese modelo de la indiferencia que en su cabeza es el modelo liberal. Antes me presentaste trabajando sobre la obra económica de Smith. Yo en la tesis trabajé la obra moral. Es una obra totalmente silenciada de la que nunca se ha hablado y que mejora mucho la riqueza de las naciones. Pero el modelo liberal que se va a desarrollar en los 250 años posteriores tiene 3 grandes pilares. Y yo creo que el Papa presenta en su encíclica una alternativa a estos 3 grandes pilares. He intentado sistematizarlo así y voy a intentar proponerlos. Por un lado, lo que sería el modelo del indiferente que está cuestionado hoy o por el que nos cuestiona, de gente que estamos viviendo en el sistema pero que de alguna manera estamos mirando para otro lado. Y frente a ese modelo liberal, el Papa nos anima hoy a una revolución cultural donde va a proponer un modelo con claves, como vais a ver, bastante diferentes. Voy entonces a manejar en paralelo los dos. En uno está el profesor de ética y el otro está el creyente que quiere presentar, como digo, como un desafío personal porque no puedo presentarlo de otra manera. La primera clave de ese modelo o de esa cosmovisión ética liberal estaría en el que el primer valor para esa cosmovisión es el de la seguridad. La búsqueda de dicho valor aparece como el principal antídoto contra la incertidumbre y el miedo, hundiendo sus raíces en la concepción de la prudencia burguesa que Adam Smith define así. Cito a Adam Smith. La seguridad, por consiguiente, es el primer y principal objetivo de la prudencia. Es adversa a exponer nuestra salud, fortuna, rango o reputación a ninguna clase de riesgo. La seguridad humana, y finalmente será la felicidad humana, busca como primer valor la seguridad vital y se encontraría en lo que la canción decía, hay 3 cosas ahí en la vida: salud, dinero y reconocimiento social, reputación social, amor, ese reconocimiento afectivo, esa seguridad afectiva que todos buscamos. La modernidad, que en otros puntos aportará cosas enormemente positivas, quiebra así en el ámbito moral la conexión entre la verdad y el ser, rompiendo la unión incontestable hasta ese momento entre la virtud y la felicidad. Para el mundo clásico, ser feliz es ser tú mismo, es ser lo mejor de ti mismo, es ser plenamente humano, es ser honesto, es ser veraz, es ser generoso. Esa felicidad que pasa por la virtud de la plenitud personal, el paradigma liberal la convierte en un objetivo economicista, donde la felicidad humana pasa por la seguridad de mi salud, de mi fortuna económica y de mis afectos más cercanos. De esta crisis de la verdad moral se deriva la banalidad de la palabra. Hoy todo se puede decir porque la palabra ya no compromete moralmente. Tradicionalmente decíamos
palabra de honor. Y significaba que yo comprometía mi dignidad y mi honor en que lo que te estoy diciendo lo voy a cumplir. Todavía hoy en el País Vasco, en mi Asturias natal también, podemos encontrar gentes en el mundo rural que dándose la mano no necesitan contratos. Hoy denuncia el Papa en su encíclica que hemos ido un paso más allá, vaciando de sentido y hasta manipulando el significado de las palabras. Y así palabras como democracia, libertad, justicia o unidad son enarboladas por gente que defiende sistemas totalitarios que ningunean y denigran lo que consideramos legítimas expresiones de las mismas. Esto demanda lucidez por nuestra parte. No está muy claro que las posibilidades tecnológicas de Internet, que nos hacen la sociedad más informada de la historia, nos haga, sin embargo, la sociedad más crítica, más consciente, más acogedora, más compasiva de la historia. Esta seguridad liberal ha sido retomada hace muy pocos años en este mundo incierto a la enésima potencia, desde lo que se ha llamado la cultura líquida. Superhombres capaces de adaptarse a la incertidumbre desde sus propias cualidades y competencias, donde las virtudes tradicionales, hoy incluso en nuestras universidades, les llamamos competencias para el mercado. Cito a Bauman, ese sociólogo del que estoy hablando, de la cultura líquida, donde él habla de estas personas como gente que no posee fábricas ni tierras ni ocupan puestos administrativos. Su riqueza proviene de un activo portátil, su no conocimiento de las leyes del laberinto. Les encanta crear, jugar y estar en movimiento. Viven en una sociedad de valores volátiles, despreocupadas ante el futuro. Hoy aquí, mañana allí, son ciudadanos del universo. Despreocupados ante el futuro, egoístas y hedonistas. Para ellos, la novedad es una buena noticia, la precariedad es un valor, la inestabilidad es un imperativo, la hibridez es riqueza. Esta cultura líquida que expresa en este contexto incierto en grado máximo, lleva a su extremo esta cosmovisión liberal, donde encontramos la seguridad en la flexibilidad de mis propias competencias, en una cultura líquida donde nada debe ser lo suficiente modesto para que me rompa o me cruja. Francisco nos pone ante una conciencia al servicio del pobre, del débil, del indefenso. Y en ese sentido nuestra conciencia, nuestro estudio, no debe ser un estudio para el mercado, debe ser un estudio para la lucidez de la fraternidad. Todo lo que trabajemos con la cabeza debe estar al servicio de mi cambio personal, de nuestro cambio como comunidad, de nuestro mundo por unas instituciones más justas y fraternas. Santo Tomás, al que voy a citar nuevamente, curiosamente relaciona la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, fundamentalmente con los estudiantes implicados en la búsqueda de la verdad. Porque es doloroso, cuesta, es trabajoso. Y Kafka decía que creía que debíamos leer solo aquellos libros que nos hieren, que nos apuñalan. Necesitamos los libros que nos afectan como un desastre, que nos afligen profundamente como la muerte de alguien, a quien amamos más que a nosotros mismos, como si nos desterraran lejos de cada uno, como un suicidio. Un libro debe ser el hacha para el mar helado que hay dentro de nosotros. Eso que estudiamos, esa conciencia, esa lucidez. Hoy el Papa Francisco nos pregunta al servicio de quién está. La llamada de Francisco nos debe cuestionar, por tanto, a mirarnos hacia adentro, a pensar cómo transformar el mundo, nuestro mundo, mis actitudes, nuestras instituciones. El estudio de la Fratelli Tutti es un estudio
no del ser humano, sino para el ser humano, no de la fraternidad, sino para la fraternidad. Un estudio que es por encima de cualquier otra cosa, lucidez y consciencia para la acción. Un estudio no para entrar en el mercado y seguir la dureza, no para entregar nuestra vida al Dios Mamón, sino para orientar nuestro corazón y nuestro compromiso a una cultura nueva, que no es otra que esta cultura de la fraternidad. El segundo pilar que quiero proponer en esta nueva cosmovisión hace referencia a que el corazón no tiene que estar en el dinero, como dice el paradigma liberal. Es necesario reconocer que el verdadero objeto de nuestro deseo pasa por lo material. La sociedad contemporánea viene caracterizada por la preponderancia del ámbito económico en la vida de las personas, sobre el ámbito político, entendido como compromiso con la ciudadanía. De ahí que hoy el dinero no solo sea un valor en sí mismo, sino que es a su vez medida de valoración. Si no tienes, no te puedes hacer valer. Esta cosmovisión liberal confunde necesidad con demanda. Si no tienes dinero, no existes porque no te puedes expresar. El mendigo que duerme en el banco del portal que está cerca de la universidad tiene una necesidad bien clara, pero no existe para nuestro mundo porque no tiene poder adquisitivo y por lo tanto su necesidad, que es bien clara, no existe como demanda. El mercado, amén de la distancia que puede existir entre el mercado ideal de la teoría y el ideal, tiene dos límites estructurales. El cuidado de los llamados bienes comunes, el aire que respiramos es uno, por ejemplo, y las personas en exclusión social. Vivir desde y para el mercado nos pone al margen del camino. Nos asegura no encontrarnos con ninguno de los apaleados y hermanos sufrientes en el camino. El Papa Francisco recupera la doctrina tomista de la relativización y función de la social de la propiedad privada, que es una doctrina donde Santo Tomás legitima con las razones de Aristóteles por medio de su maestro, que es San Alberto Magno, la legitimidad de la propiedad privada, porque cuidamos mejor lo propio, hay mayor orden, hay mayor paz. Pero es una legitimación desde la observación social, porque lo que es de derecho natural es el destino universal de los bienes. Dios ha creado la creación para que todos vivamos y vivamos felizmente. Todo el ser humano, todos los seres humanos. Luego mi propiedad privada es legítima, pero sí y solo sí no contradice el fin último para el que ha sido hecha. Si yo me dedico a coleccionar 4.000 pares de zapatos, mi propiedad deja de ser legítima moralmente. Y por eso Santo Tomás es consciente de la responsabilidad moral que representa mi propiedad, porque el único propietario legítimo es Dios, que es el creador de todo el universo. Los demás solo somos usufructuarios. Los demás solo podemos usar bien, responsablemente bien, lo creado. Y esa responsabilidad solo puede darse cuando lo vivo desde la fraternidad universal. En caso de extrema necesidad, todos los bienes son comunes, dice Santo Tomás. Por tanto, la seguridad no puede estar en el dinero, la seguridad tiene que estar en la fraternidad universal, en este amor de Dios que me lleva a saber que lo que tengo es un medio, no es un fin, que lo que tengo tiene que servir también para que la fraternidad crezca, a veces compartiéndolo, a veces regalándolo, pero viviéndolo siempre desde este fin fundamental de que no nos pertenece, de que nuestro centro no está en un medio, de que nuestro centro no está en el dinero. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos, dice la encíclica. El bien común que nos recuerda es imposible construir desde las ambiciones individuales acumuladas.
La fraternidad tiene algo de positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad. Ese gran ideal de la modernidad, libertad, igualdad, fraternidad, tiene su gran asignatura pendiente en el deseo de la fraternidad. El Abbé Pierre, que es un franciscano también, que escribió mucho en Francia, fue un gran referente de la resistencia. Trabajó toda la vida con los sin techo y él comunicaba la experiencia de que lo más duro para un sin techo no era estar sin nada, a veces sin comida, a veces en una situación higiénica lamentable, sino que era la curva de Gauss que en un metro de París podían hacer 1 millón de personas sin mirarle a los ojos en todo el día. En estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace bien apelar a la solidaridad que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás, buscando un destino común. La solidaridad se expresa concretamente en el servicio que siempre mira el rostro del hermano, que toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece, dice la encíclica. La caridad es mucho más que un sentimiento subjetivo. Nuestro corazón tiene que estar al servicio también de querer las cosas de tal manera que nos lleve a la transformación personal y social. La verdadera caridad abre nuestro corazón al compromiso real y por eso no puede haber no podemos cuidar nuestro corazón, nuestra inteligencia afectiva, si no está al servicio de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestro compromiso real con las personas concretas. El tercer pilar de la cosmovisión liberal, a la que se presenta como alternativa a la cosmovisión de la fraternidad, sería la inutilidad del compromiso personal. Es una gran paradoja del liberalismo, pero el liberalismo, que tiene un gran valor, que es el de la libertad humana, que ha liberado al individuo de muchas dependencias del mundo clásico, termina, sin embargo, por ser profundamente conservador porque desmoviliza y desresponsabiliza al ciudadano, dispensándole de cualquier responsabilidad para con sus conciudadanos. Vuelvo a citar a Smith. El hombre prudente no está dispuesto a someterse a ninguna responsabilidad que su deber no le imponga. Se constriñe en todo lo que el deber le permita a sus propios asuntos y no le atrae esa importancia boba que muchas personas pretenden obtener dando la impresión de que ejercen alguna influencia en el manejo de los asuntos de otra gente. Es contrario a entrar en las disputas partidarias y no siempre tiene mucha afición a escuchar la voz ni tan siquiera de la ambición noble y humana de mejorar la condición de los demás. Tanto la versión optimista de la mano invisible, que nos dice que dejemos a la economía ser economía porque la resultante va a ser armónica y beneficiosa para todos, como la visión pesimista, que también la hay porque hay crisis y en un momento de crisis no vas a decir que todo el mundo es bueno. Esa visión se debe a otro gran padre del liberalismo, que fue David Ricardo. David Ricardo daba la visión contraria. Dice, bueno, tú no tienes que comprometerte porque la economía es economía y esto es un sistema tan determinista que hagas lo que hagas va a dar igual. Luego, en la mano invisible no te tienes que comprometer ni participar en lo político ni mejorar la sociedad, porque dejando la mano invisible va a venir el mejor de los posibles. En la visión fatalista del liberalismo, no te tienes que comprometer porque hagas lo que hagas va a dar igual. Margaret Thatcher en el 80, ante 9 meses de huelga de los mineros escoceses, dijo un día, there is not alternative.
Era una manera de decir, yo querría, pero es que no puedo. Economía es economía y esto esta desmovilización del ciudadano, esta falta de compromiso con el otro, esta visión de mi yo desde mí, buscando mi hedonismo particular, no puede salvar nuestro mundo hoy. Pero es que desde la visión creyente de esta nueva cultura de la fraternidad, la caridad es política o no será. La caridad es social o no será. La caridad necesita de esta comprensión de todo el ser humano, de todos los seres humanos, como aquello que me tiene que mover a comprometerme por mejorar las cosas. Si no existe una verdad trascendente, con cuya obediencia el hombre conquista una plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas. La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de Dios, de esta fraternidad que nos hace a todos hermanos. Por supuesto que esta nueva concepción presenta al capitalismo como un sistema, una cosmovisión obsoleta, porque está basada en estos tres pilares que os estoy diciendo. Esa caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supere esa mentalidad individualista. Esa caridad social de la que habla el Papa es la misericordia política de Le Bret, que hizo la primera redacción del desarrollo como nuevo nombre de la paz de la Populorum Progressio. Es la solidaridad como nuevo nombre de la paz de la solicitud rei sociale. Es la economía del bien común que nuestro magisterio, que nuestra Iglesia ha defendido a lo largo del tiempo entre los dos totalitarismos. Quiero terminar con una pequeña cosa muy importante, porque es justamente el contrapunto 180 grados de lo que estamos viviendo. ¿Qué necesitábamos para culminar esta indiferencia? Para dar cabida a esta falta de compromiso por el otro, pues no tener mala conciencia. Y yo no sé qué os pasa a vosotros, pero esto yo lo escucho cada semana. Es decir, en las entrevistas no me arrepiento de nada, lo cual es una estupidez en sí mismo, porque ¿quién no tiene razón en su vida para arrepentirse de algo? Pues yo lo escucho cada día. Y por esta razón, el tercer pilar clave de esta cosmovisión fraterna es el perdón. No hay fraternidad sin verdad, no hay verdad sin perdón. No se trata solo de hacer cosas, sino de transformar a las personas y a las instituciones, construyendo un mundo mejor realmente fraterno. Por esa razón creo yo que él otorga esta importancia extraordinaria al perdón. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, poner corazón en los hermanos, entrar en esta lógica del perdón porque es en ella la que asegura nuestros movimientos relacionales como veraces. El perdón no es olvido. Fijaos, todos los días escuchamos, olvido pero no perdono. ¿Qué estupidez es esa? Si es que si olvidas no perdonas, olvidas. Es que justamente porque no olvidas puedes perdonar. Lo que pasa que cuando se dice olvido pero no perdono, es lo que estoy diciendo es que tengo el resentimiento interno, me la guardo y algún día la vas a pagar. Pero en sí mismo materialmente es una estupidez. Christian de Kock reitera en sus escritos esta idea que no hay verdad sin perdón. No hay verdad sin corazón y sin ganas de construir positivamente algo con el otro. Es que yo soy muy sincero. Y luego dicen, pero ha habido un momento donde a veces me echa a temblar. Cuando dices, no, es que yo soy muy sincero, pero ahí te va el ladrillazo. Eso no tiene nada que ver con el perdón, ni con la verdad. Eso es querer atizarle a un hermano y quedar por encima de él.
El perdón no es impunidad, por el contrario. No es negación de la ofensa. No es renuncia a un derecho o tolerancia a la injusticia. Bien al contrario, demanda la justicia. Por medio del perdón, los fracasos pueden ser grandes ocasiones de crecimiento. Por medio del perdón, que no es volver a la misma situación anterior al conflicto, tampoco abrimos un espacio nuevo en nuestra relación, permitiéndole crecer en autenticidad. El perdón se encuentra en el centro de la mística de la gratuidad. Inclusive ha sido señalado el gran potencial del perdón como virtud política. Tenéis un libro, El perdón en la vida pública, escrito por la Universidad de Deusto, con Galo Bilbao encabezando y un grupo maravilloso de profesores de la Universidad de Deusto siguiéndole. Perdonar es defender la causa de la humanidad, y por eso para Francisco el compromiso con el que sufre entronca con el amor de Dios gracias a este instrumento que nos lleva siempre más allá de la justicia. Solo desde él posibilitaremos una nueva mirada compasiva, acogedora del otro, acogedora de la tierra como casa y hogar común, acogedora de todo el género humano. Estamos en un tiempo que nos ha mostrado a veces que la eficacia a cualquier precio de este modelo liberal puede resultar un negocio demasiado caro, hoy ya insostenible desde todos los puntos de vista. Nosotros, nuestras familias, nuestra tierra entera, estoy seguro que ve con buenos ojos esta nueva lógica, esta revolución cultural que hoy el Papa nos propone y ante la que nos provoca. Me gustaría dejar ahí la pregunta, que es la pregunta que él nos hace. Y termino con un verso de León Felipe que dice: voy con las riendas sueltas y refrenando el vuelo, pues no es lo importante llegar solo ni pronto, sino con todos y a tiempo. Muchas gracias.